Bueno, como les había dicho, el día de hoy, pues el tema que vamos a tratar es un tema bastante complicado para algunas personas y para otras, pues no es tan común, no es tan abierto. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la muerte. Yo creo que muchos de ustedes pues saben que que la percepción de esta palabra depende mucho del contexto de vida que tú tienes. O sea, por ejemplo, en México esta palabra es considerada como normal. Es más, justamente cuando nosotros en la parte aquí, en Latinoamérica me refiero, se conmemora el Día de los Difuntos, pues en México se celebra el Día de los Difuntos, porque ellos tienen como la creencia o la costumbre de comunicarse con aquellas personas que fallecieron y que están ahora en otro plano. En cambio, aquí en la parte de Latinoamérica y en la mayoría de la parte de la cultura occidental, se cree que después de la muerte, pues ya no existe nada más. Entonces, justamente el día de hoy, para hablarles acerca de este tema, pues he decidido compartirles un poco acerca de uno de los que yo considero desde mi punto de vista personal un gran comunicador en este tema, que es Emilio Carrillo, que les invito a que busquen algunos videos sobre él. El día de hoy, pues el en vivo que voy a hacer es justamente compartirles algo de lo que dice en uno de sus videos que se denomina ¿Qué hay después de la muerte? Que tiene una duración de alrededor de unas 4 horas. Entonces, voy a tratar de resumirlo un poco y adicional a eso, pues también voy a compartir con ustedes un poco de mi experiencia en este sentido. Bueno, yo creo que para todos, como les acabo de decir, la muerte ha estado presente pues en todas las tradiciones espirituales, en todas las religiones. Es un hecho presente. Y hay que entender que la muerte en realidad no existe, es solamente un paso de transición en este proceso que nosotros tenemos de la vida. Y déjenme ver. Sí, algunos de ustedes que me siguen, pues se debieron haber dado cuenta de que este tema de la muerte, pues yo ya le he topado en vivos anteriores, en donde les comento que justamente ahorita con lo del COVID, o sea, se dio una muerte masiva de muchísimas personas, sea por el hecho de la enfermedad en sí, o sea porque sucedieron diferentes circunstancias, por ejemplo, muchas personas fallecieron ya sea con esta enfermedad o fallecieron por miedo, por cuestiones cardíacas, por diferentes circunstancias. Entonces, yo les había comentado en estos en vivos que prácticamente todas estas personas que están desencarnando en este momento, el proceso que se ha dado alrededor del 2020, pues no es sino el hecho de que existen contratos de almas, entonces en estos contratos de almas, cuando tú vienes a encarnar aquí en esta tercera dimensión, pues tú ya sabes cuándo tú vas a desencarnar, es decir, tú ya sabes cuándo va a ser tu momento de muerte, porque hay que entender que nosotros venimos a este plano como para realizar o para tener determinada experiencia. También les he comentado muchas veces que la Tierra en general viene a ser una escuela de vida, una escuela de aprendizaje a través de diferentes circunstancias o a través de diferentes experiencias. Entonces, yo les había comentado en estos videos anteriores que esto de la muerte, en lo que está pasando ahorita con esto de la enfermedad, que hubieron muchísimas personas que desencarnaron y que había razones, porque todo tiene su razón de ser, o sea, nada sucede en este universo al azar. Y justamente toda la muerte de estas personas no sé si ustedes se dieron cuenta, hubo muchísimas personas muy buenas, muy queridas, se podría decir que tenían una vida muy dadivosa o que eran personas ejemplares, que lastimosamente fallecieron
en este periodo. Bueno, se podría decir lastimosamente. Pero estas personas tenían una razón de ser y sabían que justamente en este momento iban a fallecer porque ellas tenían que una misión muy importante, es decir, al trascender ellas esta vida, pues pasaban a otro plano desde el cual ellos iban a poder ayudar a todos los seres humanos que nos encontramos al momento aquí encarnados en este proceso de transición del planeta. Y también hubieron muchísimos decesos de personas pues no tan buenas y que en esta dimensión pues jugaron el papel de, entre comillas, malos porque nadie tiene esa... nadie es malo en sí, o sea, todos somos hijos de Dios, todos tenemos a Dios dentro de nosotros, pero habemos personas que venimos con determinada misión. Y en general, por ejemplo, las personas que realizan o que hacen daño, pues vienen justamente con esa misión, con la misión de experimentar el hacer daño a otro y también vienen con la misión de a través de ese daño que provocan a otras personas, pues ayudan a estas personas justamente las que dañan a que despierten y a que se reconozcan como fortaleciéndose mediante este tipo de experiencias. Entonces, yo les había comentado que también estas personas, en cambio, malas que están dejando esta tercera dimensión, es porque la Tierra en general se está limpiando. Y yo les había dicho que esto del karma del planeta se acabó en el año 2012, pero hay como rezagos, hay como restos de diferentes energías que se denominan egregores, que quedan. Entonces, de lo que yo entiendo, al menos desde mi punto de vista personal, yo podría compartirles que, y también de lo poco que he podido investigar sobre estos temas, que estas personas, tanto las buenas como las malas, pues tomaron la decisión de morir en este determinado momento, ya que de esta manera contribuían a lo que vendría a ser la limpieza del karma del planeta. Y adicional a eso, también quería comentarles, hay muchas personas que son personas sensitivas, que no sé si les ha pasado o si ustedes han escuchado o eh, si han tenido la oportunidad de atravesar por este tipo de fenómenos que se denominan paranormales. Bueno, en mi caso les comento, habemos muchísimas personas que somos muy perceptivas o que somos mucho más sensibles a a sentir o a percibir este tipo de energías que están en el ambiente. Entonces, esta idea también es para aquellas personas que tienen este don, porque es un don, porque no todas las personas tenemos desarrollada esta capacidad de poder percibir, de poder ver, de poder escuchar, de poder oler incluso este tipo de energías. ¿Por qué he decidido hacer esto? Porque en primera instancia hay muchas personas que se sienten muy mal por este proceso de la muerte de las personas que son como muy queridas. Y en segunda instancia también he querido hacer este video para aquellas personas que son perceptivas, porque hay veces que estas personas pues, y les comento desde mi experiencia personal, que creemos que estamos locos, o sea, que creemos que nuestra mente nos está jugando pasadas o que creemos que esto no existe. Y pues la verdad, no soy la primera en asegurar esto, sino que gracias a Dios ahora he podido llegar a muchísima información en donde se sabe desde hace miles de años, más o menos les estoy hablando desde 1820, en donde ustedes pueden conocer el nombre de Elena, déjenme ver, Elena Blavatsky, que justamente es una de las personas que investigó muchísimo acerca de este tema del espiritismo. Adicional también Alan Carnot, que son personas que ustedes si buscan tanto en Google como en YouTube, pues van a encontrar muchísima información acerca de este tema del espiritismo. Entonces, y como esos, o sea, hay cientos de miles de psicólogos, de científicos que han realizado estudios acerca de este tema de la presencia de estas energías. Pero concretándonos más al tema de hoy, que es el tema de la muerte, pues bueno, quería comentarles
a estas personas que creen y no creen en esto de los espíritus, pues que efectivamente existen, aquellas personas que son sensitivas, decirles que confíen en ustedes, que confíen en su intuición, que confíen en lo que sienten, en lo que perciben, en lo que ven, porque no es algo que tu mente está creando. Esto es uno de los de las creencias que se tiene por parte de la sociedad en la que vivimos, en donde nos explican que si tú estás viendo algo que sea fuera de lo normal, pues obviamente te relegan, te hacen a un lado. Entonces, justamente por eso es que las personas que tenemos esta capacidad, pues no nos sentimos a gusto e incluso, como les digo, llegamos a pensar que estamos, que tenemos algún tipo de falla en el cerebro. Y esto no es así. Entonces, continuando acerca del tema en general de la muerte, les quería comentar. Emilio Carrillo, por ejemplo, dice en muchos de sus videos, cuando hicimos el tema, cuando empezamos a oír de este tema de la muerte, pues esto conlleva a que no vivamos la vida. Y esto prácticamente tiene muchísima razón, tiene muchísima coherencia, porque justamente todas las personas creemos que la vida prácticamente nos va a durar para siempre. No nos damos cuenta, no tenemos esto súper presente del hecho de que la única verdad inaludible o lo único que no cambia y algo de lo cual podemos estar totalmente seguros es el hecho de que vamos a morir. O sea, eso es algo que es un hecho. O sea, todas las personas que estamos vivas en este planeta, pues lo que tenemos por seguro es que vamos a morir. Entonces, Emilio Carrillo dice, el comenzar a saber sobre la muerte, es comenzar a estar en el momento presente, es decir, empezar a vivir en el momento de hoy, porque nunca sabemos en qué momento va a llegar la muerte, porque muchos ahora con esto de lo que se puso de moda en todo este año, esta enfermedad, pues ahí sí nos asustamos, empezamos a pensar, oh Dios mío, me voy a morir y tengo que cuidarme y demás, pero si no hubiera sido por este momento, o sea, que prácticamente nos enfrentó la vida a lo que se denomina muerte, pues ni siquiera nos hubiéramos puesto a pensar en cómo estamos viviendo. Porque si hay algo que como mensaje que nos da la muerte, justamente es eso, el hecho de que empecemos a pensar cómo estoy viviendo. Porque como les digo, no es pensar a futuro, sino el empezar a involucrarte con esta información acerca de la muerte, es empezar a vivir en el presente, sabiendo que la muerte te puede ocurrir tal vez unos minutos después, tal vez el día de mañana, o tal vez no sé, con un accidente súper tonto que puede ser, te tropezaste con un plátano en la calle o, no sé, saliste y te pisaste mal, te caíste, te golpeaste. Entonces, es eso algo en lo que nunca nos ponemos a pensar y que es algo que deberíamos de tenerlo súper presente todos los días, porque eso nos permite, el conocimiento acerca de la muerte nos permite estar más presentes, es decir, vivir más en el aquí y en el ahora. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como les dije antes, lo único que tenemos seguro es la muerte. Además, Emilio Carrillo dice que la muerte no existe, bueno, y no solamente Emilio Carrillo, como les digo, hay miles de científicos, hay miles de estudios, hay libros, hay investigaciones científicas, hay un montón de documentos en donde justamente lo que nos dicen es que la muerte no existe, sino que es parte de un proceso totalmente natural en el ser humano. Y hablándoles un poquito acerca de las fuentes que existen acerca de esto que les estoy comentando, de que solamente es un proceso, pues primero deberíamos empezar a buscar fuentes que en verdad nos demuestren que esto de la muerte es solamente un proceso, ¿no? Que no existe y que en verdad sí hay algo más allá.
Pero para poder llegar a ese punto tenemos que empezar a desarrollar esto que les he venido comentando en muchísimos videos, esto de la fe técnica. ¿Cómo puedes tú llegar a determinar que algo es verdadero? Es a través de la investigación, a través de una investigación consciente que te permite, o sea, dar fe de lo que tú sabes. Es decir, que ya nadie pueda cambiar eso que tú llegas a conocer, porque tú ya lo tienes sumamente integrado. Entonces, haciendo alusión a esto, pues es necesario, como les dije, saber si es que hay fuentes que sean fuertes y que también sean fidedignas y que sean creíbles. Y efectivamente las hay. Hay muchas fuentes. Eh, ¿Y por qué es necesario, al menos en este momento, que empecemos a investigar sobre eso? Porque ahora el hecho de solamente tener una creencia, pues no ayuda a que el miedo desaparezca, porque siempre otro de los conceptos que está sumamente o íntimamente relacionado con esta palabra de la muerte es el miedo. Todas las personas tenemos miedo a morir, pero pese a que tenemos ese miedo a morir, no nos damos cuenta de que es algo que va a pasar y que más bien, al contrario de tener miedo, es algo que deberíamos empezar como a aceptar. Y cuando empezamos a tener fuentes fidedignas que nos permitan saber que existe algo más allá y que no es solamente una creencia, pues este miedo desaparece completamente. Y esto, como les dije, o sea, también nos permite que cambiemos de percepción. Ahora también es un momento, con toda la energía que estamos recibiendo, o sea, tomar esta oportunidad de esta energía para ampliar nuestra mente y comenzar por lo menos, si no es a crear nuevas creencias, por lo menos a fundamentar con hechos estas nuevas percepciones que podemos llegar a tener acerca de diferentes conceptos. En una de las cosas que plantea Emilio Carrillo, que como les recomiendo, hay muchísimas personas en Internet, en Google, en diferentes sitios ahora que hablan acerca de esto, de que hay algo más allá de la muerte. Pero desde mi punto de vista personal, les digo, yo he estudiado muchísimo acerca de esto porque como siempre me han estado sucediendo diferentes tipos de fenómenos paranormales, pues obviamente me he visto obligada a investigar. Y es así como he llegado a los videos de Emilio Carrillo, que los recomiendo muchísimo porque es alguien que te explica acerca de este tema de una manera bastante coherente. Emilio Carrillo no es astrólogo, no es una persona que haya sido un místico, sino Emilio Carrillo es un ingeniero que prácticamente se podría poner como ejemplo como un ingeniero politécnico, que es una persona que ha dado clases en diferentes universidades, que ha sido parte de instituciones bastante importantes dentro de lo que es el mundo de la política y incluso me parece que llegó a ser vicealcalde de Sevilla porque es español, no recuerdo muy bien, pero él obviamente no era una persona que tendía a este tipo de conocimientos, sino hasta el momento en donde tuvo él una experiencia cercana a la muerte. Y a raíz de esa experiencia, pues él decidió hacer un estudio sobre lo que le ocurrió a él. Entonces, justo por eso yo les recomiendo que es alguien a quien ustedes pueden empezar a seguir para que profundicen un poco sobre este tema de la muerte. Entonces, algo que él plantea nos dice que un punto importante para empezar a investigar acerca de lo que es la muerte es la introspección. Y bueno, la introspección no solamente es importante en la parte de lo que corresponde al tema de la muerte, sino en general la introspección es un punto que ahora es sumamente de vital trascendencia, porque nos permite llegar hacia nosotros mismos y en este caso en la muerte pues nos permite alejarnos de este miedo. Y haciendo una introspección, lo primero que debes preguntarte es ¿cómo estás tú? En el sentido de si ahora mismo yo muriera, mi vida cómo está. ¿Dejo algo pendiente, no dejo algo pendiente? O sea, ¿cómo está mi vida? O sea, si yo el día de mañana me voy a morir, entonces estoy viviendo bien, o sea, me gustaría morir, o sea, porque desde mi punto de vista personal yo les puedo compartir que yo ahora, pues, yo ya no le tengo miedo a la muerte y es más, o sea, si la muerte me llega ahora, o sea, maravilloso.
porque la verdad aquí en esta tercera dimensión pues hay mucho sufrimiento y hay muchas otras cosas. En cambio, en ese otro plano, de todas las cosas que se plantean, las cosas están mucho mejor. Obviamente también tenemos que aprovechar la experiencia de estar aquí en este plano físico, pero el hecho de tener un miedo a la muerte, pues ya no existe en el sentido de que tú sigues investigando acerca de este tema. Entonces, como les decía, la introspección es súper importante. El preguntarte cómo está tu vida es súper importante porque cada uno va a ser el tránsito que se supone es el hecho de dejar la vida para ir a esta parte de... Emilio Carrillo plantea eso de la siguiente manera, que existen tres habitaciones. En una habitación está la vida, como la conocemos, la vida física. En una segunda habitación hay un tránsito y en una tercera habitación está esto que denominamos la luz. Entonces, cuando salimos de la vida, pues pasamos a esta segunda habitación que se denomina el tránsito. Y él dice que cada uno va a hacer el tránsito, es decir, el tránsito de la vida a la muerte o de la vida a la luz, dependiendo de cómo está viviendo y cuál es su nivel de conciencia. Y si dejó o no dejó algo pendiente. También Emilio Carrillo hace un símil con una cometa. Él plantea que, por ejemplo, una cometa, cuando tú la liberas, pues la cometa vuela libremente, pero en cambio si tú atas el hilo de la cometa a algún sitio, pues es muy difícil que vuele. Entonces es como el tránsito nos dice que es como esta cometa, o sea que cuando nosotros pasamos cuando dejamos la vida y pasamos a esto de la luz, pues es como una cometa y depende muchísimo de cuántos apegos tú tengas para que haya o no haya esos hilos que te van a atar a esta tercera dimensión. Y estos apegos pueden ser materiales, pueden ser emocionales, pueden ser de diferentes tipos. Emilio Carrillo, como les dije, o sea, él tuvo un encuentro cercano a la muerte y él indica que en esta habitación intermedia, en este tránsito, pues hay muchas culturas iniciáticas que ya tenían conocimiento de esto y es por eso que creo que son en culturas egipcias en donde se ponían en monedas en los ojos de las personas y también en la boca. Y obviamente eso es una metáfora, pero se dice que esas monedas eran para cruzar este tránsito porque estas culturas... no recuerdo bien si son griegas o egipcias, planteaban eso de como metáfora que había un río que teníamos que cruzar después de haber muerto para poder llegar a esto de la luz y que en este río pues quien nos conducía era un barquero. Entonces las monedas servían para que puedas tú pagarle al barquero y para poder pasar al otro extremo. Entonces eso es solamente como metáfora y justamente el río, este río vendría a ser esto que Emilio Carrillo lo denomina como tránsito, y bueno, no solamente él. Y hablando acerca de qué otras fuentes tenemos para poder dar credibilidad a esto de que en verdad la muerte no es el final, sino solamente parte de este proceso que estamos viviendo. En cuestión de libros, por ejemplo, existe el libro tibetano de los muertos, que en realidad no se llama así, sino es una traducción como comercial, sino el libro tibetano de los muertos, la verdadera traducción es el libro del estado intermedio. Adicional a eso, pues, como les he venido comentando, o sea, hay muchísimas culturas iniciáticas que ya hablaban acerca de esto. Y hay muchísimos sabios que ya hablaban acerca de la vida después de la muerte. Y es bastante... ¿qué vendría a ser? Como contradictorio el hecho de que nosotros damos mucha credibilidad a estos sabios en determinado sentido, pero cuando hablan de este tema que vendría a ser un poco como un mito, entonces ya no les damos la misma credibilidad. ¿Y a quiénes me estoy refiriendo como sabios? O sea, están entre ellos las personas que han hablado acerca de que hay vida después de la muerte. Está Einstein, está Lao Tse, está Jesús, está Newton, está Pitágoras, está Platón, está Sócrates, está Buda, y como ellos miles, y todos ellos coinciden en que justamente, o sea, hay vida después de la muerte. Y es bastante ilógico como
nos podemos valer de muchas de las enseñanzas de todos estos sabios para determinada cosa, pero cuando hablamos acerca de la muerte, entonces decimos no, decido no creerles. Adicional a esto, a todas estas filosofías de muchísimos sabios que han hablado acerca del tema de la muerte, pues hay muchos textos. Entre ellos está el texto de las pirámides, que son mensajes escritos en jeroglifos de Egipto. Y justamente en estos jeroglifos ya se hablaba acerca de este paso de la vida a la luz. Ustedes en este punto, o sea, no sé, aquellas personas que conocen acerca de la cultura egipcia o que han visitado Egipto, pues se habla mucho de este ser, no recuerdo muy bien su nombre, Anubis, sí, Anubis, que es esa persona que medía en una balanza en donde colocaba una pluma en un lado y en la otra, al otro lado colocaba tu corazón y medía de esta manera si tú eras digno o no de pasar a esa otra dimensión. Entonces, en estas culturas iniciáticas ya se hablaba de estos temas. Adicional a este texto de las pirámides, también hay otro libro que se llama el libro egipcio de los muertos. También existen muchísimos libros de Brian Weiss, que es un psicólogo famoso que empezó en cambio él a investigar acerca del tema de la reencarnación, en donde no solamente hizo un estudio de una o dos personas, sino hizo un estudio bastante extenso de cientos de casos en donde justamente él al estudiar estos casos mediante hipnosis, pues llegaba a determinar que esas personas habían tenido efectivamente vidas anteriores. Adicional a esto, como fuente fidedigna, adicional a estos libros, adicional a lo que dicen los sabios, también existe lo que se denomina el fenómeno ECM, que vendría a ser experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias cercanas a la muerte son experiencias que relatan cómo vives experiencias fuera del cuerpo. Y esto obviamente son personas que relatan que vivieron experiencias fuera del cuerpo y que luego vuelven a la vida, es decir, personas que fueron determinadas como muertos, médicamente dados como muertos, y después vuelven a la vida, sea de minutos o sea de horas. Y ahora hay muchos médicos y psicólogos que han recogido este tipo de SM, de experiencias cercanas a la muerte, en un montón de libros. Ustedes pueden encontrar cientos de miles de libros que hablan justamente de este tipo de fenómenos de experiencias cercanas a la muerte, o esto de las regresiones, o en donde se puede conocer acerca de lo de la reencarnación. Adicional a eso también, otra de las cosas que también nos lleva a pensar que de esto ya se tenía conocimiento hace muchísimo tiempo, y no estoy hablando de años, no estoy hablando tal vez de siglos, porque hay un libro de Platón que se llama La República. En este libro de Platón, en donde se establecen diálogos con Sócrates, al final o en las últimas páginas se describe una SM, es decir, una experiencia cercana a la muerte de un soldado llamado Erk, en donde justamente cuando ya falleció y su familia lo estaba preparando para el entierro, pues esta persona revive, y resulta que revive después de 10 días de haber estado muerta. Eso se plantea en este libro de Platón que se llama La República. Y obviamente esto coincide, el relato que hace Platón sobre este soldado coincide muchísimo con los relatos de los científicos, médicos y psicólogos que han investigado acerca del fenómeno de SM, o experiencias cercanas a la muerte. Uno de estos médicos se llama Enrique Vila, que es español y que era director del UCI, director de las unidades de especializaciones médicas en España, y que él se dio cuenta de que había muchísimas personas que estaban, que morían, que se les daba totalmente por muertos, o sea, que médicamente se les determinaba muertos, y que después, revivían, y que relataban este tipo de SM, o experiencias cercanas a la muerte. Entonces, esto les sorprendió mucho, porque todas estas personas a las cuales este médico empezó como a hacerles un seguimiento, pues prácticamente decían cosas muy similares, o decían automáticamente lo mismo. Además, este señor, ¿qué es lo que hizo? O sea, él hizo algo muy interesante. Enrique Vila, o sea, decidió después llamar a otros directores de diferentes UCIs en toda España para preguntarles si es que tenían casos de personas con este tipo de experiencias, ¿no? Y
con su esposa, él hizo un estudio de alrededor de 700 casos. Y justamente después de este estudio decidió escribir un libro que se denomina Más allá de la luz. Entonces, en este libro lo que se relata es justamente todas estas experiencias de estas personas que tuvieron estas SM o experiencias cercanas a la muerte y que en la mayoría de casos son muy similares. Eh, hay lo que Emilio Carrillo también plantea es que hay pasos en esto del SM, pero ya les voy a comentar acerca de eso. Dice también que hay otra fuente, o sea, y es una fuente que obviamente casi nadie le da crédito, pues que, porque la otra fuente es justamente que existen o existimos personas que podemos ver este tipo de energías, que podemos ver a las personas desencarnadas. Y esto yo me imagino que si no les ha pasado en carne propia, pues yo creo que si han escuchado de algún amigo o también han escuchado que los niños especialmente son aquellos que los dicen, ¿sabes qué? Le vi al abuelito, le vi a mi mamá, le vi a mi hermano, le vi a la tía, le vi a X, y ellos ven a personas muertas, porque obviamente en ellos está mucho más activo estos dones de clarividencia o de clariaudiencia, está mucho más activo o más presente lo que vendría a ser el tercer ojo, está más abierto, porque obviamente no están tan adoctrinados como las personas adultas en cuestiones de que no debemos de creer eso, porque prácticamente cuando tú crees en eso o cuando tú experimentas eso, pues prácticamente la sociedad te relega como que tú eres una persona que está mal de la cabeza o que tienes algún tipo de enfermedad psicológica, que es por eso que estás viendo eso. Entonces, como les acabo de mencionar y vamos a recapitular, o sea, hay bastantes fuentes. La primera son estos libros que los pueden encontrar por todo lado, hay miles de libros, no solamente de científicos, sino también hay libros que hablan psicólogos, también hay libros de personas que se dedican un poco más adentro de esto, que hablan sobre el espiritismo en sí. Hay incluso en la Biblia, uno de los libros que fue vetado de la Biblia o que fue sacado de la Biblia es el libro de Salomón, en donde justamente este libro habla al detalle y es más de una forma bastante técnica sobre esto de la presencia de esas energías. Y no solamente ellos como base, sino que también los sabios, o sea, todo lo que nos dicen los sabios que ya mencioné antes, también lo que vendrían a ser estas experiencias cercanas a la muerte o los SM, que son de miles de personas en todo el mundo. Y adicional a eso, pues obviamente las personas que podemos ver este tipo de entidades. Entonces, no es una, no son dos, o sea, son cientos de pruebas y que ahora al menos, o sea, en esta época es muy accesible para todos. O sea, hay miles de fenómenos paranormales que no podemos explicar. Y yo creo que ya es basta de decir esto no existe, porque en realidad existe y mientras más sepas es mucho mejor porque vas a poder saber cómo actuar hasta ante determinada o circunstancia, incluso en el hecho de que tus propios familiares o las familias cercanas a ti pues desencarnen, es decir, pasen a esta otra dimensión. Entonces, para estos pasos en lo que describe Emilio Carrillo sobre el SM, él comenta que justamente él pues tuvo una experiencia similar en noviembre del 2011 y a raíz de eso él decide hacer una investigación al respecto. Entonces él dice que cuando esto sucede, hay formas de luz que salen a recibirte y que generalmente estas formas lumínicas o estas formas de luz van a tener mucha similitud con lo que vendrían a ser tus parientes. ¿Por qué? Porque obviamente están, él hace una broma diciendo que las personas que se encargan de la administración de este lugar de la luz, pues obviamente están bastante bien organizadas y envían a personas que te resulten familiares para que obviamente al estar en una experiencia que desconoces, pues no te cause miedo. ¿Y cómo logran hacer esto? Pues enviándote a una persona que tú veas que es conocida para ti, que se trata de tu padre, tu madre, tu hermano o algún familiar cercano que tú hagas relación a esa imagen. Adicionalmente, Emilio Carrillo dice que en estas experiencias cercanas a la muerte, es de realidad. Esto también se constituye como otra de las pruebas que en verdad existe algo más allá de la muerte, porque él dice que lo que le sucedió en su experiencia, él cuenta que él vio entre estas personas que ya habían fallecido, entre sus familiares fallecidos, él vio a una tía que todavía vivía.
y que le pareció súper raro encontrarle a esa persona ahí en este sitio de luz y que cuando él volvió, él habló con las personas que estaban rodeándole, obviamente con su familia, y que les comentó de este evento, o sea, y les dijo que es súper raro que esta tía que estaba viva aparezca dentro de lo que él vio. Y posterior a eso, pues sus familiares se encargaron de decirle que justamente el día que él tuvo este evento de que entró al hospital, pues unas horas antes su tía había fallecido y justamente se encontraba ya pues entonces en la luz. Y que su mamá, que le recibió en este otro lado, pues le había dicho que sí, que en efecto ella les vino a recibir tanto a él como a su tía. Entonces, esto es bastante loco, es bastante difícil de creer, pero no es una sola persona la que habla de esto, sino al menos a lo que se refiere a estos SM, o sea, hay miles de testimonios que cuentan este tipo de cosas en donde no solamente eso, sino que además hablan, por ejemplo, mediums que contactan con estos seres y que estos seres nombre les dan dirección, les dicen exactamente cuáles son sus descripciones y que incluso puede ser el medium estar en España y la persona fallecida ser de Egipto y pues se pueden comprobar, o sea, se pueden verificar estos datos. Entonces, una de las cosas que sí es difícil de manejar en cuanto se refiere a las personas que tenemos este don es el hecho de que para las personas que no saben o no han estudiado acerca de esto, pues te da miedo, te da miedo porque en primera instancia, como les dije antes, o sea, uno llega a pensar que está mal de la cabeza, que algo le está funcionando mal, y en segunda instancia, este tipo de energías, o sea, emanan una sensación que no es agradable. Entonces, obviamente, eso también influye en ti y es difícil de manejar. Pero después de que la gente ya conoce sobre esto, ya estudia o por lo menos ya tiene como una forma de canalizar estas situaciones, pues bueno, se convierte en un don maravilloso que permite a estas personas que ya desencarnaron y que muchos de ellos están ofuscados porque no se sabe muy bien en qué otro plano estás. Entonces, estas personas como yo que tenemos esta habilidad, podemos ayudar a que estas personas como que continúen su camino hacia la luz. Y además de eso, algo que es súper chévere para aquellas personas que manejamos este don, pues también, o sea, nos da una certeza de que en realidad, o sea, esto no es lo único, o sea, y esto me refiero, o sea, a esta realidad física en la que nos encontramos, pues no es lo único, sino que en verdad existe algo que está más allá, y que está más allá de lo que nos han venido diciendo y de lo que lastimosamente, o sea, hemos aprendido de generación en generación. Para darles un ejemplo de eso, les recomendaría que vean esta película que se llama El Sexto Sentido. En esta película, o sea, hay una explicación súper detallada de qué se trata esto. Pues si las personas que no lo han visto, se trata de un niño que tiene esta habilidad de conectarse con estos desencarnados. Y justamente al final se da cuenta el otro protagonista, que es como un psicólogo que le ayuda al niño, entre comillas, cuando prácticamente el niño era el que le estaba ayudando a él, porque era un desencarnado que no se había dado cuenta de que en realidad ya pasó de dimensión. Entonces, esta película de Sexto Sentido les recomiendo para que ustedes lo puedan ver. Y como les decía, o sea, esto de que las personas no se dan cuenta de que ya fallecieron, eso sucede mucho y es por eso que se dan estos fenómenos paranormales, ¿no? Que se escuchan ruidos, de que se ven voces y demás. Es por eso, o sea, son esas personas que desencarnaron. Algunos de ellos no se dan cuenta de que ya murieron. Entonces, por ejemplo, en cambio hay otros que sí se dan cuenta de que ya murieron, pero no quieren irse. O sea, Emilio Carrillo también en muchos de sus videos hace alusión a un ejemplo de que en una peluquería había una señora que tenía problemas con esto de los desencarnados, porque se prendían, se apagaban focos, la secadora se prendía, se apagaba,
salían peinillas volando por ahí, bueno, un montón de cosas súper locas. Entonces esta señora decidió buscar a un medium que era amigo de Emilio Carrillo y fueron juntos a este sitio, y en este sitio pues resulta que este medium se comunica con el espíritu de un desencarnado que había ahí, y que este desencarnado pues obviamente ya sabía que había fallecido, pero no quería irse porque se trataba de un hombre ya adulto que había desencarnado, y que en el momento que lo hizo y que se dio cuenta de que estaba muerto, se sintió sumamente ofuscado, no supo qué hacer, y lo primero que vio fue una morena bien guapa. Entonces lo único que hizo fue seguirle a la morena, y resulta que esta morena trabajaba en esta peluquería. Entonces él decidió quedarse porque en esta peluquería bastante cómico, pero resulta que había un baño en donde las chicas que trabajaban en la peluquería pues después de su trabajo se daban una ducha. Entonces este desencarnado tenía la oportunidad de verles a las chicas desnudas y adicionalmente de toparles, porque otra de las cosas que empiezan a hacer los desencarnados cuando ya se quedan en este plano es como intentar tener contacto físico. Entonces empiezan a desarrollar habilidades y empiezan como a ver cómo pueden mover las cosas, cuando esto el medium lo comentó con las personas del salón de belleza, pues una de las chicas se puso a gritar porque este desencarnado le había comentado al medium que él ya estaba pudiendo topar el jabón cuando las chicas se bañaban, y que incluso estaba como intentando manosearles a las chicas mientras se bañaban. Entonces una de las chicas gritó porque él justamente había tenido muchas situaciones en donde el jabón se le caía, se le caía, se le caía, y coincidía con lo que decía este medio de que el desencarnado decía que estaba intentando coger el jabón, pero que todavía se le caía porque no podía enjabonarles a las chicas. Entonces, esto sucede en cuestión de la parte de las personas que saben que ya murieron y no quieren irse, o de las personas que no saben, como es el caso de Bruce Willis en esta película del sexto sentido, que no saben que en verdad están muertos, y pues pasan un periodo más en este lazo del tránsito que les había comentado. Y lo que Emilio Carrillo también explica es que hay un proceso, o sea, siempre antes de morir, o sea, existen algunas señales. Esto de las señales, yo les he venido comentando que es súper importante estar atentos a las señales que tenemos en cada momento, o sea, acerca de este video que les compartí acerca de las señales de los ángeles, chéquenlo, porque una de las cosas que nos permite estar presentes es justamente estar atentos a qué es lo que me está diciendo constantemente el universo, porque cada momento estoy recibiendo señales por todo lado. Pero adicional a eso, obviamente también cuando ya estás a punto de desencarnar, pues también va a haber un sinnúmero de señales que se te van a presentar. Emilio Carrillo también menciona que estas señales se pueden percibir, que él justamente antes de tener esta experiencia cercana a la muerte, pues tuvo una serie de señales que le decían que algo fuerte le iba a pasar, pero que él en realidad no les dio mayor importancia. Entonces, la forma como hagamos el tránsito está elegida por nuestra esencia. Es decir, como yo les dije antes, o sea, esto es como, dentro de lo que es información metafísica se habla de lo que son los contratos álmicos, y en estos contratos álmicos tú decides venir a esta dimensión a pasar por determinadas experiencias, conocer a determinadas personas, y adicionalmente también sabes en qué momento vas a morir. Y obviamente esto es algo que ya es decidido por tu esencia. Pero obviamente tu mente consciente pues no conoce acerca de esto. Por ejemplo, cuando suceden accidentes, cuando suceden enfermedades, o sea, todo eso ya lo habías elegido tú. Es bastante difícil de asimilar, yo lo sé, yo lo entiendo, pero en verdad es así, o sea, porque, por ejemplo, él habla de de que el cuándo y el cómo va a plasmarse en ese momento. O sea, cuando tú tengas, obviamente cuando tú ya pasas a esta otra dimensión que viene a ser el tránsito para poder llegar a la luz, tú ya vas a saber el cuándo y cómo. O sea, más he dicho, antes vas a saber cuándo y cómo vas a trascender, se podría decir, o desencarnar. Y que esto, como les había dicho, no es casual porque no hay nada casual en esta vida. Todo es absolutamente parte de un plan, todo está totalmente engranado. Y adicionalmente a esto nos dice que nuestra mente concreta, la que no sabe que esto ya está planeado, pues obviamente piensa que yo quiero morirme, pero que es una cosa rápida. O sea, no quiero sufrir, no quiero, no sé, o sea, quiero que se me muera, que sea
ya. O si es que me da una enfermedad, pues que sea ya. Y eso, o sea, es una parte de lo que vendría a ser nuestra mente concreta, pero no es nuestra esencia, porque la esencia es quien va a decidir cómo va a ser este proceso. Entonces, él habla que uno de los casos que él tuvo la oportunidad de tratar, fue que él dio una conferencia en donde él habla de estos temas acerca de teosofía y, bueno, muchísimas otras cosas, y en especial este tema de muerte, que lo habla de manera súper clara. Yo les invito a pasar por sus videos. Él dice en este caso que él, después de una de sus conferencias, que fue en un hospital, los doctores le dijeron que por favor pase a una sala en donde ya estaban personas que prácticamente ya estaban desahuciadas, y que él quería que hable con ellos de manera como más personal, más íntima, para, no sé, tal vez ayudar en este proceso, porque ya estaban desahuciados de una semana, 2 días, o tal vez hasta máximo un mes. Entonces él fue a este cuarto, y en ese cuarto había 2 personas en diferentes camas, los dos tenían un cáncer, y uno de ellos le dijo que él quería hablar con él porque la experiencia que él tenía, o sea, era algo que él quería que Emilio lo comparte con el mundo, en el sentido de que él había sido una persona, era una persona que era sumamente amargado, que era súper hiriente, que no tenía una buena relación con sus hijos, que no se llevaba bien con su esposa, que siempre era como muy, no sé, como muy grosero, como muy pedante, como una persona totalmente insoportable. Y que en un momento determinado pues tuvo un diagnóstico de cáncer al pulmón. Entonces que ese cáncer, cuando empezó a vivir con este cáncer, pues esta persona tuvo un cambio de conciencia como muy fuerte, y en ese momento esa persona empezó a restablecer las relaciones con sus hijos, empezó a restablecer las relaciones con su esposa, y decía que ahora él es muy feliz porque tiene una relación sumamente buena con sus hijos, que sus hijos le vienen a ver a cada momento al hospital, que su esposa también nunca habían sido tan felices y que se encontraban muy bien juntos, y que había muchísimas personas, muchos amigos que le visitaban a este señor y que le decían que es súper raro, que él cuando estaba sano era una persona intratable y que nadie quería estar con él, y que ahora que está enfermo, que es como que está, como que todo el mundo quiere estar con él porque, o sea, da gusto estar con él, y que le siente que es una persona feliz y que es una persona sumamente con muy buena energía, como se decía. Entonces, este señor decía que él está sumamente agradecido con la vida por haberle dado la oportunidad de vivir esta experiencia de esta enfermedad, y que él sabía que ahora que ya le había comentado esto a Emilio Carrillo, pues ahora ya podía trascender de manera tranquila, o sea, que ya podía irse. Y efectivamente, en unas horas después que Emilio ya se fue, pues le comentaron que esta persona había fallecido. Pero como les dije, habían 2 personas en esa sala. Entonces la segunda persona con la que Emilio se encontró era súper cómico, porque este señor le dice a Emilio Carrillo, y obviamente le dice al otro señor: oigan, ¿ustedes qué les pasa? Ustedes están locos, ¿de qué están hablando? O sea, ¿yo cómo voy a haber elegido tener una experiencia de esta magnitud? Porque estoy sufriendo demasiado, o sea, toda mi familia está sufriendo, o sea, todo está mal. Y entonces Emilio comenta esto, y dice, ¿no? Hay 2 formas distintas de percibir o de vivir lo mismo, ¿no? Y no sé, en algún en vivo yo les había comentado que, por ejemplo, yo puedo salir afuera y puede estar pegando un aguacero horrible, y yo me puedo poner a bailar en la lluvia y disfrutar de esa lluvia, o puede venir a otra persona y puede salir afuera y pues con la misma lluvia pues va a empezar a maldecir el día, va a empezar a maldecir a Dios, va a empezar a maldecir el hecho de que tal vez no puede salir a determinado lado, y pues es solamente la forma como las 2 personas, o sea, viven lo mismo, pero de diferente manera. Entonces, eso es lo que plantea con este ejemplo Emilio, ¿no? Y también nos dice que este señor indica que, o sea, que este cáncer que le llegó a este señor fue sumamente bueno para él, porque si él hubiera tenido un proceso como más rápido, lo que estábamos diciendo de la mente concreta, por ejemplo, si hubiera tenido un accidente, o qué sé yo, tal vez le hubiera dado un paro cardíaco, pues entonces no hubiera tenido esta oportunidad que tuvo en este proceso que fue más largo, de tal vez restablecer relaciones con los demás, y dejar todas las cosas bien, y gozar de una
una armonía y una paz que le permite, o sea, dejar este plano de manera libre, sin ataduras, es decir, sin esos hilos que les había comentado de las cometas, que generalmente se desarrollan cuando la persona no, o sea, tiene apegos. O sea, por ejemplo, en el caso del señor que les conté que se quedó en este salón de belleza, este tipo de cosas pasan, o sea, que no te das cuenta que ya falleciste, que ya trascendiste, cuando hay mucha densidad en tus cuerpos. Y ya vamos a hablar acerca de esto de los cuerpos, porque tenemos varios cuerpos. También hay que saber, y eso también Emilio lo comparte y es súper, súper importante y muy bonito, que cuando hay muertes así en masa, no son cosas que suceden al azar. Él dice que en algún momento él fue testigo de algún tipo de deslave que hubo allá en España y que decidieron entre algunas personas hacer una meditación para estas almas que habían trascendido, pues tal vez si murieron en circunstancias así como muy feas porque les había caído como un deslave encima de las casas y obviamente se habían muerto. Entonces ellos pensaban, o sea, Emilio y estas personas que decidieron hacer una meditación para ayudar a estas otras personas, que esas personas se encontraban mal y que querían ayudarles a trascender a la luz. Y resulta que en la meditación que ellos hicieron, entonces, lo que les estaba diciendo, ¿no? Que cuando no sabemos, o sea, cuando las personas no saben, es porque tienen como mucha densidad en diferentes cuerpos, en el mental y en el emocional. O también cuando deciden quedarse es por esta misma razón. Pero lo importante, lo que dice Emilio, no es el qué, refiriéndonos a esto del cáncer. O sea, no es lo importante, y eso no solamente en este tema de la muerte, sino siempre uno tiene que estar presente, que lo importante no es el qué te sucede, sino cómo tú lo vives. Es decir, lo que les acabo de plantear, o sea, el hecho de que se puede presentar una circunstancia en tu vida, o sea, no es importante, sino que la forma como tú atraviesas esa circunstancia o lo integras a tu vida, eso es lo que realmente te ayuda o no a vivir en una armonía profunda, ¿no? En tu vida. Entonces, Emilio también hace alusión a que estos muertos que les había comentado, o sea, que no, en esa meditación que habían hecho, o sea, todas las personas, incluso él, habían visto que todas esas almas se encontraban felices y que les habían dicho que estas almas habían decidido morir en ese momento. ¿Y por qué? Como un acto de amor. Como un acto de amor, ¿por qué? Porque yo creo que ahora todos sabemos que muchos de nosotros nos hemos vuelto insensibles. Cuando hay solamente una muerte, cuando hay unas dos muertes, o sea, como no me llega a mí, pues no pasa nada. Incluso ahorita con lo que sucedió con esto de la pandemia, pues hay muchísimas personas que es como que se reintegraron de nuevo a su vida normal y no les importa nada de lo que sucedió, o sea, porque lo que sucedió es algo que pasó y es algo real y murieron muchísimas personas, pero hay muchos que como no te pasó a ti, pues no pasa nada. Entonces, es eso por lo cual dicen estas almas que se dan muertes de forma masiva, porque cuando se dan muertes de forma masiva es como existe un shock en la sociedad que obviamente te hace replantearte, obviamente no a todos, pero sí a muchos. En este tiempo de la pandemia, yo creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de que francamente esto nos removió muchísimo y empezamos a darnos cuenta de en verdad qué es lo valioso, qué es lo que tú deberías de poner atención, que vendrían a ser en diferentes cosas, como entre esas las relaciones de amistad, de amor, de familiares, o incluso también la relación que tienes tú contigo, o sea, las cosas que en verdad valen la pena. Y que estas muertes masivas es justamente por eso, o sea, es como un acto de amor que esas almas pactan para que los que nos quedamos aquí, pues tengamos un remesón y que podamos acercarnos hacia lo que verdaderamente importa. Dice también que otro de los pasos es que es posible desencarnar en conciencia. Y eso es algo que nunca nadie nos ha contado y que si nos contaran sería excelente, porque esto de desencarnar con conciencia no es sino el hecho de que tú sabes en qué momento vas a morir. Y esto, o sea, y es más, tú decides en qué momento vas a morir. Y esto no está lejos de la realidad. Esto sucede hasta el momento en muchísimas culturas
iniciáticas, o también en lo que vendrían a ser, qué sé yo, los monjes budistas. Por ejemplo, hay una película que se llama, déjenme ver, El pequeño Buda. En esta película, El pequeño Buda, hay un lama o uno de estos monjes que en el momento que él ya va a morir, él les comenta a todos sus compañeros que yo voy a trascender. Entonces, pues hacen una meditación conjunta, y en esa meditación conjunta, pues este lama fallece, pero fallece en posición de loto, es decir, meditando. ¿Y cómo lo hace? Pues empieza a reducir el ritmo de su respiración, es decir, empieza a respirar, pero cada vez más lento, cada vez más lento, cada vez más lento, hasta que llega un momento en donde él fallece. Y de esta manera, no solamente en la parte de la religión budista, sino, por ejemplo, si hablamos de los sufis, no sé si ustedes han escuchado, son en Turquía, hay una ciudad que se llama Konya, en donde uno de los sufistas más famosos se llama Rumi, y es una persona que habla, que es un filósofo que habla muchísimo sobre este y muchos otros temas, que les invito también a que chequen un poco acerca de las enseñanzas de Rumi. Pero en esta religión sufista, ellos también hacen este tipo de paso a este nuevo estado, ¿no? Que es el hecho de que hacen una fiesta cuando ya sabe que determinado monje pues va a trascender, y en esa fiesta, después de la fiesta, pues esa persona fallece. De la trascendencia consciente que debería de empezar a ser divulgado para que uno sepa que la muerte es parte de la vida, y que adicional a eso, o sea, que nosotros podemos decidir perfectamente cuándo irnos, y adicional a eso también decidir el no quedarnos como divagando, pululando entre dimensiones, sino trascender directamente a este espacio de luz. Entonces, él también dice que hemos venido, todos los seres humanos, a este mundo para vivir determinada experiencia, y una vez que esa experiencia termina, pues trascendemos, es decir, fallecemos. Y es por eso que hay muchas personas, o sea, por ejemplo, hay jóvenes que mueren muy, muy, muy pronto, o hay niños que mueren sin razón, e incluso hay bebés que mueren sin razón, pero es sin razón desde nuestra mente concreta. Pero si nos ponemos a investigar un poquito más a fondo, pues debemos saber y debemos entender que estas personas que fallecen tienen esa misión, o sea, vinieron para cumplir determinada misión. Es más, o sea, hay personas que, por ejemplo, deciden ellos, o sea, deciden esas almas llevarse enfermedades de una familia, o llevarse enfermedades de, no sé, de tal vez la mamá o de tal vez el papá, para trascender. Y como tienen una vida como muy, muy, muy cortita, entonces ellos deciden dar su vida para evitar que esas enfermedades pues vayan a sus padres, o vayan a sus abuelos, o vayan a sus hermanos. Y es así como cada quien tiene como como una determinada misión de vida, como un determinado tiempo de experiencia de vida. Entonces, no deberíamos de sentir pena por esas personas. En México, por ejemplo, esto es bastante, creo yo, normal, el hecho de la muerte, y ellos no toman la muerte como algo malo o algo a lo que hay que vivirle, sino ellos saben perfectamente que es solamente un paso, y que después de que tú cumples ese paso, pues obviamente vas a encontrarte con aquellos seres queridos que ya no están en esta dimensión, y que adicionalmente pues vas a encontrarte en un mejor estado de conciencia. Algo adicional que quería decirles es que hay un libro que se denomina Despedidas Elegantes, que es de Editorial La Liebre, de marzo, que es un libro que lo sugiere mucho Emilio Carrillo, y que justamente habla de esto, que es la descripción de 100 casos de SM, o de experiencias cercanas a la muerte, en donde estas personas afrontan el tránsito, es decir, este paso de la vida a la luz, de una forma elegante, se podría decir. En ese libro se dice eso, o sea, que son despedidas elegantes. Adicional también, creemos que cada accidente, que cada enfermedad, que cada catástrofe es algo que no es previsto, pero todo tiene su razón de ser, o sea, no es casual, o sea, es algo estimado dentro del plan que nosotros tenemos. Y no es una forma y es una forma que nos permite parar el vehículo humano, o sea, este cuerpo que nosotros tenemos, obviamente, ustedes saben, o sea, si han visto alguna vez alguna persona muerta, una persona muerta es una persona inerte,
o sea, no hay nada dentro de ese cuerpo, ya no hay nada dentro de ese cuerpo. En cambio, nosotros, las personas que tenemos vida, pues obviamente existe algo dentro de nosotros y este cuerpito, pues simple y sencillamente es un vehículo que nos permite manejarnos en esta experiencia, pero no es todo lo que somos, porque un cuerpo muerto, pues como ustedes saben, o sea, es solo eso, o sea, no hay nada ahí. Entonces eso también debería de por lo menos llevarnos a la idea de que en verdad puede existir algo más allá, porque esto, o sea, lo que te da la vida no es el cuerpo, sino es ese espíritu que en algunas religiones se los llama de esta manera. Entonces, eh, cada accidente, cada enfermedad, cada catástrofe nos sirve para hacer un stop, hacer un pare. Por ejemplo, lo que pasó ahora con esta pandemia. ¿Qué sucedió? Todo el mundo paró. O sea, todo el mundo paró y todo el mundo paró aquí y se dio cuenta de que en verdad, como estábamos llevando la vida, pues no era de lo más natural que se podría decir, sino era algo que prácticamente no nos estaba llevando hacia nada, porque estábamos como viviendo muy apurados, y es eso, o sea, al menos ahora, al menos aquí en Occidente, porque en lo que vienen a ser con sus culturas indígenas o ancestrales, pues esos no viven así, esos no viven así como tan rápido como se vive en la ciudad, como pensando en el mañana, como haciendo eso, o sea, nunca tienes tiempo, o sea, siempre está tu mente caminando a 1000 por hora. Lo que hace un accidente, una enfermedad o una catástrofe es hacer un stop. Es hacer un stop en tu mente y desde ahí ver cómo tú lo tomas, o sea, ver esto de, como les dije, no es importante el qué, sino el cómo. Otra de las cosas que plantea Emilio Carrillo es este conocimiento que se denomina la constitución septenaria del ser humano, y en cambio aquí ya vamos a entrar acerca de cuáles son los cuerpos que nosotros tenemos. Esto de la constitución centenaria del ser humano es un concepto que lo utiliza Pablo de Tarso y que es también utilizado por Platón y Pitágoras. Esos plantean la existencia de un cuerpo, un alma y un espíritu. En cambio, Platón y Pitágoras hablan de cuerpo, psiqui y neuma, que vendría a ser lo mismo. En otras culturas iniciáticas, en cambio, se habla de 5 cuerpos y en otros se habla de 7 cuerpos, como lo es la constitución centenaria del ser humano. Entonces, en esto de la constitución centenaria del ser humano, se habla de una escuela, se decían estos conceptos dentro de lo que es la escuela clásica griega, en lo que vendrían a ser también las corrientes brahmánicas, las corrientes egipcias, y también todo lo que vendrían a ser como estas culturas iniciáticas que tenían como un conocimiento oculto. ¿Y por qué era este conocimiento oculto? Porque se decía que los seres humanos no estábamos listos para recibir este tipo de información. Y a esto hace mucha relación lo que viene a ser el concepto de la teosofía. La teosofía era una ciencia que era investigada por Elena Blavatsky, que a mí me llamó muchísimo la atención su historia, porque es una de las personas que escribió miles de libros y que aparte era medium sobre lo que es el espiritismo. Y hay que también tener en cuenta que más o menos a inicios del siglo XIX, más o menos, bueno, no inicios, a finales, en 1898 más o menos, también apareció otra persona que se llama Annie Besant, que también hacía relación al estudio de este tipo de fenómenos. O sea, el espiritismo en aquella época era súper importante y era, o sea, tenía como una concepción como ir al cine. O sea, había muchas personas que decían, bueno, o sea, en vez de irnos al cine, pues vamos a hacernos una sesión espiritista. Obviamente que en aquel entonces era tomado como juego, pero el conocimiento espiritista, o sea, no es algo que puede tomarse como un juego. Y es por eso que muchos creen que cuando uno realiza la Ouija o cuando uno realiza este tipo de como llamados a cosas que no conoces, pues prácticamente no sabes bien qué es lo que estás haciendo, porque obviamente sí existen los espíritus y que no son los que generalmente acuden a un llamado de Ouija o un llamado de, qué sé yo, hecho al azar, sino que hay otro tipo de entidades que se llaman los cascarones. Y estos cascarones vienen a ser restos emocionales presentes, o restos emocionales o mentales densificados y que no se disuelven. Es decir, nosotros tenemos un campo electromagnético, ¿no es cierto? Y entonces dentro de ese campo electromagnético nosotros emanamos diferentes energías o frecuencias de acuerdo a las emociones que nosotros tenemos. Y también
obviamente cuando una persona fallece, pues no es que deja de tener ese campo, o sea, sigue teniendo ese campo, y en ese campo, dependiendo de las cosas que no hayan sido solucionadas, como los apegos, sean apegos emocionales o apegos materiales, esas energías se quedan en ese campo energético, y obviamente vienen como a hacer restos de esas energías por todo lado, y esos restos se unen y se hacen lo que normalmente se denominan las larvas astrales, se hacen lo que vendrían a ser los egregores, y lo que se denomina, como les acabo de contar, los cascarones. Y esto, como les digo, no es algo que me lo estoy inventando, hay miles de textos científicos que hablan al respecto. Es más, el libro de Salomón de la Biblia también habla al respecto, que es un libro obviamente que fue excluido de la Biblia, tal como fue el libro de Enoch. Entonces, cuando tú haces este tipo qué sé yo, de llamados a través de la Ouija como juego o alguna cosa por el estilo, lo que estás haciendo puede ser que no conectes con espíritus de, qué sé yo, de personas que desencarnaron, tal vez que pertenecen a tu familia, sino más bien contactas con este tipo de entidades que se denominan los cascarones, y es por eso que es súper importante que con este tipo de temas, o sea, no se debe de jugar. Esta constitución septenaria del ser humano es un conocimiento en donde nos dicen que existen como siete cuerpos, ¿no? 4 son perecederos, es decir, que pueden perecer, y 3 son imperecederos. En el ser humano dice, todas las almas, en esta constitución septenaria nos dice que todas las almas somos parte de una alma universal, es decir, que todos pertenecemos a una alma universal, y que cada alma viene a ser como una hoja de un árbol grande, y que tenemos el alma individual, que vendría a ser como una hoja, y que tenemos el alma universal, y que también tenemos lo que se denomina el espíritu. Estos vienen a ser los 3 cuerpos imperecederos, lo que no muere. Entonces, el alma individual viene a ser lo que se denomina cuerpo causal, en donde está, ¿qué es el cuerpo? A ver, el alma individual viene a estar relacionada con el cuerpo causal. El alma universal se denomina en estos textos como Buddhi, y adicional a eso tenemos el espíritu. Entonces, el alma individual o el cuerpo causal no es sino las relaciones de causa y efecto en esta vida y vidas siguientes. Es decir, lo que se denominaría lo que es el karma. Es decir, que todo tiene consecuencias o que tiene más o menos trascendencia. Es decir, si por ejemplo yo ahora cojo y rompo un vaso, entonces eso no tiene como mayor trascendencia. Pero si en cambio yo mato, obviamente eso sí va a tener trascendencia. Entonces eso es como lo que forma parte de este cuerpo causal o de esta alma individual. O otro ejemplo sería, por ejemplo, el beber agua es como la causa, y el efecto es que yo ya no tengo sed. Entonces a eso se refiere esto de las relaciones de causa y efecto. Y todas las cosas que suceden, todas las cosas que nosotros realizamos tienen su trascendencia, y esa trascendencia pues se lleva de vida a vida. Es lo que se denomina comúnmente el karma, y también lo que se denomina el dharma en el caso de que sean buenas acciones las que tú realices con los demás, pues eso también obviamente pasa en este cuerpo causal. Y también tenemos en cambio los otros 4 cuerpos, que son los cuerpos perecederos, es decir, lo que muere. Dentro de estos 4 cuerpos perecederos, pues obviamente está el cuerpo físico, que obviamente no hay mayor vuelta que darle, que el cuerpo físico simple y sencillamente muere. O sea, se muere el cuerpo físico y no pasa absolutamente nada. El cuerpo emocional, y adicional al cuerpo físico tenemos el cuerpo emocional, y tenemos el cuerpo mental, y también tenemos un cuerpo etérico. Entonces, el cuerpo emocional, ¿es esto lo que el cuerpo emocional es lo que se densifica o no se densifica? Si recuerdan, habíamos hablado que mientras más, como más sutil estés, como mientras más ligero estés, va a ser más fácil este traspaso o este tránsito desde esta vida hacia la luz, porque el tránsito se va a desarrollar dependiendo de cómo tú te encuentres, o sea, de cuál sea tu nivel de conciencia y de cómo esté tu vida. Entonces, en este cuerpo emocional es en donde este cuerpo se va a densificar o no se va a densificar. Si no está densificado, es decir, si todo está bien en tu vida, pues pasas directamente a lo que se refiere a la luz. Y esto del cuerpo emocional dicen que tarda alrededor de 2 a 4 días dependiendo de la densidad de tu cuerpo. Pero si en cambio es un cuerpo sumamente densificado, es decir, una persona que tiene muchísimos conflictos no resueltos, como por ejemplo
les había comentado esto de este cáncer de este señor, o sea, él resolvió sus problemas con sus hijos, resolvió sus problemas con su esposa, con sus amigos y demás, pero puede haber personas que tengan muchos problemas con sus hijos, con su esposa, con sus amigos o no sé, tal vez apegados a bienes materiales. Entonces, que eso hace que el cuerpo causal, el cuerpo emocional, sea más densificado, pues pese más, y es lo que les hacía el símil de la cometa, es como que tienes más hilos y obviamente no te van a dejar que pases directamente a la luz. Entonces, en este cuerpo densificado o el cuerpo emocional, lo que hace que sea más denso es cuando tú tienes conflictos, como les acabo de comentar. También es lo que son los apegos y también es los sufrimientos, o sea, por lo que hay yo tengo que sufrir, o sea, no sé. Y también aquí implica la parte de los placeres, que como el ejemplo que habíamos visto antes, o sea, nos dice eso de que te quedas aquí porque quieres seguir sintiendo, porque una de las cosas más maravillosas que tenemos nosotros, la oportunidad, todos los seres humanos que estamos encarnados en este momento y en general en la Tierra, es el hecho de que nosotros tenemos la oportunidad de que podemos sentir, o sea, podemos comer y podemos tener un gusto de esa comida, podemos tener sensaciones físicas, un abrazo, un beso, y adicional a eso, o sea, también podemos oler, podemos escuchar, o sea, tenemos desarrollados los sentidos, que es algo que en otras dimensiones pues ya no existe. Entonces, obviamente, cuando tú ya desencarnas, ese cuerpo desencarnado obviamente extraña diferentes cosas, dependiendo de tu nivel de conciencia y de cómo está tu vida. Porque eso les había comentado que uno de los pasos básicos para empezar a pensar en esto de la muerte es determinar, o sea, ¿qué pasaría si yo me muero mañana? O sea, ¿me iría tranquila o no? ¿O me iría tranquilo o no? Entonces, esto también es otra de las cosas que te atan a esta tercera dimensión desde cuando ya desencarnas en tu cuerpo emocional, los placeres. Y en cambio, también tenemos la parte que corresponde a lo que es el cuerpo mental, que en el cuerpo mental, en cambio, tenemos todo lo que son las diferentes creencias. Entonces, dependiendo de las creencias que tú vayas desarrollando también, o sea, es como tal vez también puedes quedarte sostenido a este plano, porque, por ejemplo, puede darse el caso de que tú fallezcas y que tienes niños. Entonces, tú crees que si tú te vas, tus niños van a necesitar de ti. Entonces eso hace que te quedes, pero lo que no sabes es que obviamente cuando tú te quedas en este plano, o sea, al quedarte, tú estás siendo denso y las manifestaciones que vas a tener, como las que hablábamos de este ejemplo de este señor, pues son sensaciones o son energía que la otra persona la va a sentir como fea, como una energía fría, como una energía de miedo. En cambio, cuando ya tú pasas a esta luz, las energías, o sea, tú vas a poder seguir estando con tus niños o con tus seres queridos, pero la energía va a ser diferente porque va a ser una energía de paz, de armonía, de amor. Pero obviamente, dependiendo de tus creencias, y eso está en tu cuerpo mental, también puede hacerse más densificado el hecho de que te quedes en esta dimensión. Y el cuerpo etérico, en cambio, es el doble sobre el cual se fabrica el cuerpo físico. Esto es un poquito difícil de entender, pero haz de cuenta de que tu cuerpo etérico eres tú en etérico, es decir, eres tú en energía. O sea, no es físico, sino eres igualita, pero en energía. Eso es tu cuerpo etérico, es decir, el molde del cual se sacó tu cuerpo físico. Y esto es lo que algunas culturas dicen que es donde está el cordón de plata, que te une a tu alma. O sea, cuando, por ejemplo, no sé si han escuchado esto de las, ¿cómo se llama? De las proyecciones astrales, cuando tú sales de tu cuerpo y te proyectas astralmente, entonces estamos atados con este hilo de plata. Y solamente cuando se corta este hilo de plata es cuando la persona fallece. Entonces, en el etérico es justamente al cual está amarrado este hilo de plata, es decir, tu cuerpo está amarrado con este hilo de plata al cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico te permite que tú puedas recibir lo que vendría a ser todo lo que viene a ser vitalidad, que te dan las energías del sol, de la naturaleza, de los seres que te rodean. Todas esas energías tú las recibes a través del cuerpo etérico, que vendría a ser más o menos como una representación de nuestro campo electromagnético. Y esto, o sea, esto no me lo estoy inventando, esto también está escrito dentro de lo que es la Biblia en el libro Eclesiastes.
Y por ejemplo, aquellas personas que se van a un cementerio y que empiezan a ver ahí como, no sé, como sombras o ven algo, justamente lo que se está viendo es este cuerpo etérico, porque el cuerpo etérico se queda con nosotros alrededor de 2 a 4 días. Perdón, yo les había dicho que el físico se va en 2 o 4 días, no, el físico se va de una y el etérico se queda con nosotros alrededor de 2 a 4 días. Y dicen que incluso si es que haces un proceso de incineración, puede ser menos el tiempo en el que el etérico trascienda. Otra de las cosas que se habla y que nos menciona es Emilio es el purgatorio. En el purgatorio están lo que vendría a ser el cuerpo emocional y el cuerpo mental, que tendrían que disolverse, porque el purgatorio no es sino, o sea, viene a ser este espacio de tránsito, ¿no? Yo les había comentado que Emilio Carrillo hace como una alusión a 3 cuartos. El primero es la vida, el segundo es el tránsito y el tercero es la luz. Entonces, cuando morimos, pasamos al segundo, que viene a ser el tránsito, y posteriormente a la luz, dependiendo de tu densidad. Entonces, cuando estamos en el tránsito, las personas que tienen más densidad, es decir, que tienen más apegos, que tienen estas creencias, que tienen muchas cosas que les atan a esta dimensión, pues se quedan en este cuarto que se denomina el tránsito. ¿Y para qué se quedan ahí? Porque ellos tienen que disolver lo que vendría a ser este cuerpo mental y este cuerpo emocional. Tendría que disolverse, porque el etérico se disuelve rapidito, o sea, se disuelve de 2 a 4 días. En cambio, el mental y el emocional es eso lo que puede hacer que tú te quedes en esta dimensión. Y en el tránsito, obviamente, las personas que están aquí en el tránsito van a vivir determinadas experiencias que les permitan disolver estos cuerpos mentales y emocionales para que puedan pasar o trascender a la luz. Y aquí les invito a que puedan pasar por una película que se denomina Nuestro Hogar, que es una película súper, súper, súper linda, que les recomiendo muchísimo, que es una película basada a las experiencias de Chico Xavier, que les he hablado en otros videos de las profecías. Es un profeta brasileño que él comentaba que él tenía conexión con los espíritus y adicionalmente recibía mensajes de quien le está contando sobre esta película. O sea, toda esta película es justamente quien le cuenta a Chico Xavier su experiencia, es decir, es el espíritu de la persona que es protagonista de esta película, quien le cuenta a Chico Xavier cómo es este más allá, y también le ayuda con esta parte de las profecías y también a la comunicación con los diferentes espíritus. Como les digo, no me crean nada, pero podrían pasar por esta película súper chévere, súper bonita, y ustedes van a poder entender mucho mejor lo que les estoy intentando transmitir. Una de las cosas que también plantea los diferentes estudios es que uno de los últimos sentidos que nosotros perdemos es el oído. Y que justamente por lo que es el oído, lo último que perdemos como sentido para pasar a esta otra, o sea, para dejar nuestro cuerpo físico. Entonces, hay muchos budistas que hacen una especie de rituales en donde se canta con mantras para que la persona pase a la otra dimensión. Entonces, lo único que hacen estos budistas es cantar mantras que lo que dicen en el mensaje es sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, continúa con mucho amor. Entonces, de esta manera ellos ayudan a que esas almas trasciendan y continúen hacia la luz. Cuando está muy densa la situación, como les conté hace un momentito, cuando la persona o sea, tiene muchos apegos, muchas cosas que te hacen a esta dimensión, entonces ahí es cuando se da esto que les había comentado hace un rato, que la persona no se da cuenta de que falleció. Y ahí es lo que se da esto del ejemplo que les comenté hace un rato, que la persona luego ya se da cuenta, pero quiere quedarse porque quiere seguir como sintiéndose, que tiene muchos apegos aquí. Y una de las cosas que hay que tener súper, súper, súper presente es que en tu campo electromagnético, si recuerdan, o sea, su campo electromagnético es como una especie de 8, ¿no? Que te cruza, o sea, es un toroide, se llama de esa forma. En el campo electromagnético, dependiendo de cómo esté tu vibración, obviamente tu campo electromagnético puede permitir que se adhieran estos desencarnados, es decir, estas personas que fallecen y que no saben
que ya murieron o que algunos saben y se quieren quedar. Entonces, dependiendo de cómo está tu campo electromagnético, esto se puede pegar a tu campo electromagnético. ¿Y cómo se pega? Porque estas personas desencarnadas que están ahí a veces sin saber por dónde están o a veces sabiendo que ya se quedaron, tienen problemas, o sea, tienen algún tipo de problema o algún tipo de conflicto que justamente es eso lo que no les deja pasar a la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás viviendo en algún problema, en el, qué sé yo, cuando es el alcoholismo, que es lo más fácil para que se te peguen los desencarnados, ¿cómo se llama? Cuando estás muy triste, cuando estás deprimido, o sea, dependiendo de los problemas que tú tengas, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fuera de nosotros creemos que no existe nada, pero hay miles de diferentes energías que están pululando en el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al menos la parte de los desencarnados, y así funcionan no solo los desencarnados, sino los cascarones, las almas astrales, y bueno, un montón de cosas adicionales que creemos que no existen. Entonces, eso se te pega a tu campo electromagnético. ¿Por qué? Porque al menos en el caso de los desencarnados y en todas las otras entidades es igual, el hecho de que empiezas a tener, qué sé yo, el mismo problema que tenía esa persona que falleció. Entonces, esa persona que falleció se siente identificada contigo porque por cuestión de frecuencias, es decir, esa persona, esa energía está vibrando a determinada frecuencia. Entonces, tú también estás vibrando a una frecuencia que para esa persona viene a ser eh, como similar. Entonces, por frecuencia vibracional, esa persona se pega a tu campo electromagnético. Y esto se ha comprobado en miles de estudios psicológicos. Entonces, ¿qué es lo más recomendable aquí? O sea, es empezar a vibrar alto, o sea, a tratar de siempre estar en un estado alto. Porque hay veces, yo no sé si les ha pasado a mí, sí, porque como les digo, o sea, justamente por tener este tipo de don, yo creo que es como que ya te sienten estos desencarnados y se te pegan. Entonces, uno tiene que estar muy consciente de conocerse a sí mismo, es decir, estar pendiente de cómo yo soy normalmente. O sea, por ejemplo, si yo me enojo y no hay ningún tipo de razón para que yo me enoje, entonces preguntarme, o sea, no decir, ay, estoy enojado, sino que, ¿por qué estoy enojado? O sea, ¿por qué estoy enojado si no ha pasado nada que haga que yo esté enojado? O, ¿por qué estoy tan triste? O sea, porque a mí eso también me pasa y el hecho de que, por ejemplo, otra persona puede pasarte su estado de vibración si tú se lo permites, que puede ser consciente o inconsciente. O sea, por ejemplo, en el caso mío, alguna vez hablé con una amiga, yo estaba súper feliz y mi amiga, conversamos súper chévere, terminamos de hablar y automáticamente al instante de que corté la conversación con ella, me sentí sumamente triste, me sentí súper sola, me sentí deprimida, me puse súper mal e incluso tenía ganas como de llorar. Entonces, obviamente como yo me conozco, hice un stop y dije, no, esto no es mío, esto no me pertenece, entonces respiré porque eso es otra de las cosas que les puede ayudar muchísimo. Respiras profundamente hasta cuando sientes que vuelves a ti. Entonces, cuando yo hice este ejercicio, al otro día hablé con mi amiga y le dije, oye, ¿te sentiste así, 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 así? Y ella me dijo que sí, que exactamente todo lo que yo había sentido, pues era ella como se estaba sintiendo. Y me dijo también, ah, sí, después de que hablé contigo se me pasó. Porque eso también sucede. Entonces hay que aprender a conocernos. Porque también, o sea, dependiendo mucho de tu estado, estas energías se te pegan y, por ejemplo, o sea, hay veces que tienes como una tristeza muy profunda que no sabes por qué es y no sale de ahí, no sale y no sale y no sale y puede ser por este motivo. Entonces, algo que uno puede hacer en el caso de que sean desencarnados, o sea, personas que fallecen, que sean cercanas a nosotros, pues lo único que hay que hacer es simple y sencillamente mandar mensajes de amor y de sigue adelante, continúa. Sigue adelante y continúa con amor. Pero nada de ponernos a llorar, porque obviamente con eso también lo que estamos haciendo es hacer que se queden más aquí, porque fuera de que ellos ya están en un estado en donde es un poco confuso, me imagino yo, el hecho de que ya no están en cuerpo físico al cual estuvieron acostumbrados, pues obviamente con el sufrimiento, con el llanto, con la desesperación, lo que haces es que ellos se queden aquí y que se complique aún más su tránsito.
Entonces lo único que hay que hacer es enviarles mensajes de amor y de sigue adelante, que pueden ser mensajes que tú puedes hacerlos con oración y que puedes hacerlos decretando, o que puede ser simple y sencillamente sintiéndolo, o puede ser simplemente pensándolo con telepatía. Y pues esto, o sea, va a ayudar muchísimo en el proceso de tránsito de esa persona que desencarnó. Y esto les había comentado antes, o sea, porque esto de que cuando sientes frío o cuando sientes algo así como denso, es justamente una persona que no trascendió y es por eso que estás sintiendo esa sensación. Y en el caso que les había comentado, o sea, si fallecen tus hijos perdón, si falleces tú y tienes hijos y pues quieres quedarte con ellos, esto es otra de las cosas que no se sabe, ¿no? O sea, y que la persona quiere quedarse porque piensa que los hijos le van a necesitar, cuando no sabe que cuando pasa la luz es más fácil que les ayude, porque desde el tránsito, las sensaciones que va a emitir el desencarnado, pues son sensaciones de frío y son sensaciones de temor, o sea, es una energía que no va a ser bien recibida por la otra persona, sino al contrario, le va a provocar rechazo. Y pues eso, por el día de hoy, es un tema súper largo, es un tema súper lindo. Aspiro y espero poder volverlo a hacer de una forma un poco más explicativa, porque hay muchísimo que saber aún sobre lo que es la muerte. Pero ya para despedirme, pues decirles que tratemos o intentemos a empezar desde ahora a desaprender lo aprendido. Tratemos también de incrementar esto de lo que siempre les hablo, la fe técnica. No me crean absolutamente nada. Quédense con lo que resuene, con lo que no resuene, pues no hay problema. Investíguenlo ustedes por su cuenta, pero yo solamente lo que hago en cada uno de los en vivos es compartir con ustedes algo que para mí ha sido muy útil y que me sigue sirviendo. O sea, que es algo que está presente en mí y que me ayuda a vivir de una mejor manera y que obviamente hace que todo ese miedo que tenemos a la muerte y hacia todo, porque siempre estamos esto como vibrando en el miedo, pues desaparezca, porque además es súper importante que nos encontremos vibrando en alta vibración, que estemos felices, porque de esa manera, en cambio, lo que se acerca a nosotros son energías de luz, no ese tipo de entidades. Entonces, eso aspiro y espero que les sirva esta información de alguna manera. Si desean, compártanlo y pues nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Les mando un abrazo y un beso a todos.